Hola, Crazy O. Patricia, bienvenidos, Ángeles, Gerardo, y bueno, y todas las personas que no me va mostrando, como siempre. Hola, Carlos, Marta, por ahí, Lili, David, ¿cómo están? ¿Qué tal los trata? Bueno, por acá la lluvia, diría, ¿no? Porque se largó a llover hace un ratito. Rita, bienvenida. Juan, bienvenido. Olis. ¿Están preparados hoy para llenarse de dulzura? Vamos a trabajar una energía re linda. Hola, bueno, oíte. Bueno, oíte. ¿De Brasil, de Portugal? ¿De dónde somos? Buenas noches. Lloviendo para chocolate, muy bien. ¿Te compraste el chocolate finalmente? Poli, bienvenida. María, bienvenida. Yo, acá está, hola. Está prohibido el chocolate en casa, ni dulce de leche, ni chocolate. Estamos este, a dieta. Llueve, sí, me empapeo y salí un ratito a la tarde y nada, el pelo lo tenía muy peinado y ahora está así, chicos. Bueno. Hola, Sasa, bienvenida. La rompiste nunca hoy. Estaba lleno, tuve público a full, ¿viste? Hoy estuve en UCA dando una charla para los futuros ingresantes en mundo universitario, re linda. Gracias. Re lindos los chicos, la verdad que me hicieron acordar a esa época cuando estaba por entrar a la facultad, y tenía que elegir. Me hicieron un montón de preguntas que realmente me reconectaron con esa Eva de aquel momento, ¿no? Cuando tenía que elegir qué iba a hacer en el futuro. Así que estuvo muy linda. Alumnos sentados en el piso, sí, de repente se empezó a llenar el aula y dije, uy, ¿acá dónde entran estos niños? Bueno, pónganse donde quieran. Así que estuvo re linda, sí. Y la verdad que estuvo muy buenas las preguntas de los chicos, después te las voy a pasar. Porque hay algunas preguntas que, digamos, la verdad es que uno ahí empieza a darse cuenta de cómo perdió esa forma de ver ese momento de la vida, ¿no? Yo los escuchaba y decía, uy, qué loco, porque en aquella época yo me hacía ciertas preguntas que ahora ya me las olvidé. Había alfombras. Debe ser, no me fijé. Te juro que no me fijé porque yo en un momento estaba sentada y después me quedé parada para que ellos se pudieran acomodar donde entraran. La verdad que un montón de chicos que están ahí eligiendo qué carrera, qué futuro, ¿no? Y es tan importante el futuro. No existía, es verdad. Nosotros, dice Paula, no existía. Cuando yo salí del secundario, al menos no recuerdo que nos hayan llevado a mirar universidades y, digamos, esta experiencia de... estoy haciendo memoria si en algún momento fui a algún evento de empresas. Hola a todos los que van entrando. Que eso puede ser que sí haya participado en algún momento de esos eventos que hacían las empresas, como estas empresas grandes, ¿no? Y creo que algunos fui, pero ya iniciada la carrera. No existía lo de las universidades, es verdad. Bueno, así que estuvo re lindo para mí. Yo no mostré hoy mucho los videos que fui haciendo del espacio y demás, muy lindo. La verdad, gracias Pauli por convocarme. Fue hermoso encontrarme con esa energía de los chicos. Re lindo. Y acá estoy, gracias.
Hoy vamos a meditar. Y mira, la dulzura de los adolescentes un poquito hoy la vamos a canalizar, ¿no? Claro, en los 90 se hacían, pero a ver, pero no en las universidades que yo recuerde. O sea, no recuerdo que nos hayan invitado por ahí, era grupos más reducidos. Sí uno podía ir a ver, pero esto que se da ahora, que generan como estas visitas donde los chicos pueden hablar con los profesores, conocerlos, experimentar cómo sería un día en la universidad y demás, es algo que en Argentina se hace, no sé hace cuánto tiempo, pero digamos, no en la época que nosotros empezamos a estudiar, es verdad. Y es lindo. Claro, se hacían los test vocacionales, sí, es verdad que sí, se pagaban esos test. Eh, Nada, yo estoy segura que no me hubiera salido lo que estudié si me hubieran hecho el test vocacional. Lo tenía que haber pedido, mirá. Pero bueno, nada, o sea, todo es por algo. Cuando uno hace un camino, tiene un sentido. Sí, las visitas son más nuevas y la verdad que, digamos, está bueno porque los chicos se hacen esta idea de cómo va a ser la vida universitaria también, ¿no? Porque si uno llega ahí como pollito mojado, a mí tampoco me... Eh, Bueno, y con esa energía de hoy de conectarme, además fue una mañana hermosa. Yo hace mucho que, digamos, las mañanas no salgo tan temprano digamos, salí bastante temprano de casa. Aproveché a pasear por Puerto Madero, a ver el sol, porque en ese horario donde, digamos, bien a la mañana, todavía había un sol hermoso, entonces nada, van a ver fotos que estuve aprovechando a sacar. Sí, sí. Ahí dice la lucha. Está bueno, sí, está buenísimo que hagan estas actividades, de verdad que sí. Sí, bueno, porque no estoy acostumbrada últimamente a levantarme tan temprano, pues realmente me levanté para la gente que, esto para desmistificar que los sanadores se levantan todos a las 5 de la mañana, yo no soy el caso en absoluto. Digamos, en general me puedo levantar temprano, pero digamos, le dedico mucho tiempo a mi proceso interno, así que no salgo muy temprano de mi casa. Y digamos, hoy nada, habré salido antes de las 8 por ahí para ir tranquila, caminar, aprovechar a ver el sol y demás. Por eso digo que era temprano para mí, porque en general me muevo como más tarde y estoy a la mañana meditando, conectando conmigo. No sé qué les pasa a los demás, me dirán ustedes en qué horario meditan. Pero yo siempre necesito, cuando me despierto, ese momento como para conectar conmigo, ¿no? Y bueno, si tengo que salir temprano, no, digamos, me levanté más temprano, mucho más temprano. Me levanté alrededor de las 6 como para, digamos, estar tranquila, haciendo todo despacito. Además, no sé, ¿no les pasa que el tiempo últimamente pasa como rápido? A mí me pasa mucho eso. Carmen, ¿de dónde sos? Escribime de dónde sos, que no conozco la banderita. No quiero pifiarla. Así los saludo. Igual de donde sean, bienvenidos. Y un beso y abrazo enorme y bendiciones para todos los lugares del mundo. Bienvenidos a todos, agradecer cada vez que se levanta, sí. Agradecer, y además que tengo como todo, ya se me hizo medio ritual estar con esto de la pandemia. No se les hizo, bueno, por ahí el que después tuvo que salir otra vez temprano, no, pero nosotros que estuvimos mucho tiempo dando clase, bienvenida de República Dominicana, Carmen, bienvenida, ves que le iba a pifiar. Sí, me pasa eso, o sea, fue como un cambio de ritmo para mí en mi vida y empecé a valorar mucho el tiempo de estar
en el hogar. De hecho, nada, bueno, salió algo de esto en la mesa energética y está, después lo voy a comentar. Sí, se acentuó más esta velocidad del tiempo y también esta necesidad de, al menos para mí, de estar como más tranquilo, ¿viste? Esta cosa vertiginosa, yo tenía una vida bastante más vertiginosa pre-pandemia que post-pandemia y fue una decisión personal no tener estos ritmos tan acelerados. ¿Qué es la mesa energética? La mesa energética es esta que ves aquí, ¿sí? Ves que tengo un saumerio prendido hoy, tengo formas geométricas que, digamos, que las preparo para manejar y mover la energía, digamos, de una forma armónica, y además hay cartas que nos van trayendo un mensaje y a eso lo llamé la mesa energética. Sí, bajamos los cambios, coincido. Sí, a mí me pasó algo de eso, de que fue como primero un parate interno y después fue qué bueno que está esto de no vivir la vida acelerada. Entonces, nada, me pasó mucho esto de valorar el tiempo que estoy conmigo, el tiempo que me dedico a mí, que le dedico a meditar, que me dedico a hacer sanación, y entonces todo se volvió como un poco más lento en un punto, y a la vez a veces me da la sensación de que el tiempo pasa más rápido y que por ahí estoy tan concentrada haciendo algo que no me doy cuenta cuánto tiempo en lo que es el mundo material pasó, ¿no? Nos encontramos, sí, algo así, sí, es verdad, lo que habíamos perdido, es verdad lo que decís, porque en algún punto yo creo que esos ritmos tan acelerados que vivimos los humanos cuando, digamos, empezamos con la vida laboral, que, digamos, que antes eran más tranquilos y que con el tiempo también empezaron como a incrementar la velocidad y digamos que todo hay que responderlo ya, que todo hay que hacerlo ya, que todo hay que solucionarlo ya. Entonces esa ansiedad es lo que genera en la gran mayoría de las personas a nivel de salud mucho estrés. Y digamos, volver a bajar el ritmo, yo creo que no para todos no debe haber sido fácil, pero realmente nos vuelve a reconectar con nosotros. Y hoy justamente la energía con la que vamos a trabajar es una energía que nos trae a nuestra esencia, porque la dulzura en realidad o sea, no, todas las esencias debieran ser dulces, ¿no? Todas las esencias, las personas debían tener esa energía de dulzura, pero la vida y digamos las experiencias de la vida pueden hacer que uno pierda la dulzura, que uno, digamos, abandone ese ser dulce que era de niño sobre todo, porque imagino que, bienvenidos a todos los que entran, que si ustedes recuerdan su niñez, seguramente pueden reconectar con esas experiencias dulces o una forma de vivir la vida en una energía amorosa. Sí, Carlos dice, la dulzura es como te tratás a ti mismo. Sí, porque digamos, esa forma en la que uno se conecta con uno también es la que va a salir al exterior, ¿no? De ahí que, digamos, cuando nosotros empezamos, y no es casual, ¿no? Que empezamos hablando de esta realidad que era tan vertiginosa, y de repente uno darse cuenta que esa velocidad no es la velocidad que tiene nuestra alma, o al menos la mía, qué sé yo. Cada uno puede tener la propia y no todos vamos a tener exactamente los mismos ritmos, pero en un punto cuando uno conecta con el alma va a un ritmo más lento. Sí,
exacto, porque esa energía, dice, te llena el alma y ofreces eso mismo. Esa energía lo que hace es que nosotros nos centremos. Voy a ir definiendo al menos lo que es para mí dulzura, porque cuando empecé a buscar o a indagar en esta energía puntualmente, para mí la dulzura es una energía de equilibrio. Siempre que nosotros vamos a desarrollar una virtud, la virtud tiene que ser en equilibrio. Y una confusión muy importante que hay con esta energía es que ser dulce es ser bondadoso, armonioso, digamos, en exceso, ¿no? Muchas veces confundimos dulzura con, y no digo porque uno no deba ser bondadoso, ¿no? Por supuesto, pero confundimos la dulzura con exceso de cosas que no son dulzura, ¿no? Es como si fuera el empalago de la vida, más que la dulzura. Y entonces nada, está mal que alguien grite, porque si grita, está rompiendo la armonía, ¿no? Y depende, porque si nosotros tenemos el don de poder expresar también un grito, es para algo, ¿no? Entonces, esta semana surgió un poco todas estas cuestiones, al menos para mí surgieron estas cuestiones respecto de la dulzura, que la dulzura, ojo con este concepto de que dulzura es ser manso, básicamente, ¿no? Y entonces, ¿qué significa manso? Porque no es que esté mal, pero ¿qué significa? ¿Significa que yo no voy a reaccionar cuando alguien me hace un daño? ¿Que no me voy a defender? Porque ahí es donde hay un punto donde hay un desequilibrio en la dulzura. Un niño se defiende y es dulce, pero sabe digamos, que si está siendo amenazado, de alguna manera reacciona. Entonces, si naturalmente nosotros tenemos esas defensas, son para algo. Si nosotros rompemos esas defensas en nuestro campo, eso nos puede hacer mucho daño. La dulzura es tener amor por la vida misma. Claro, o sea, la dulzura es la esencia del amor, básicamente, ¿no? Es el aroma que desprende un ser que, digamos, que comprende y va internalizando energéticamente, que para mí, ¿no? Que es el amor. Porque, digamos, nosotros en el fondo siempre somos amor, pero como nuestro campo, digamos, se llena de energías de todo tipo, muchas veces esa esencia que somos fue tapada por otras energías que nos pusieron encima. Y entonces, digamos, perdemos la conexión que hay con ese perfume natural que el ser desprende. De hecho, energéticamente, si vos tenés muy activado el olfato, uno puede sentir en el campo qué tipos de energías hay a través del olfato. Entonces, la esencia no solo se percibe por los comportamientos de una persona, ¿sí? Sino que también por la forma en la que se mueve su energía, ¿sí? Por eso hay personas que, por ejemplo, tienen energías más duras y digamos, más desarmonizadas, y otras personas tienen energías más suaves, a pesar de que son personas fuertes. Ahí está la actitud de ser luz en tu entorno. Bueno, ahora vamos un poco al tema también de cómo esto impacta en los otros, ¿no? Por eso lo importante de trabajar tu campo de energía, porque para vos poder desprender energéticamente una esencia armónica, la tenés que trabajar en vos, no la podés trabajar en tu entorno o fingirla, que ese es el otro tema con la dulzura, es me callo, no digo nada, no reacciono, me comporto como una niña buena, ¿sí? Por eso también en uno de los reels mostraba a esta pastora que la verdad que digamos, ese mensaje a mí fue como
¿Viste cuando alguien te despeina energéticamente? Bueno, es genial que alguien tenga el poder de despeinarte con un buen grito de amor, ¿sí? A veces las personas hablan con dulzura y suavidad y está buenísimo, pero hay una dulzura que viene de esa esencia del amor que es muy poderosa y que se mueve a veces a través de elevar la voz, ¿no? Entonces, no confundirnos con que siempre estar callados es ser dulces y ser buenos, ¿sí? Porque, digamos, sí, lo que nosotros vamos a tratar es que energéticamente nuestra energía no dañe al otro, ¿sí? Y cuando vos no tenés la intención de hacer daño, tu energía no va a dañar. A veces a ciertas personas el hecho de encontrar una persona dulce, que sí, bueno, imagino lo que vas a decir, lo podés completar si querés, María Elena. Encontrar una persona dulce muchas veces se creen que te pueden pasar por encima y que digamos que sos fácil de manipular y cosas por el estilo, ¿sí? En realidad es, por eso digo, la dulzura viene equilibrada, no va a permitir que, digamos, alguien con malas intenciones acciones sobre ellos. También, otro gran problema de las personas cínicas. Esto que dice María Elena, dice, les parece que es falso alguien que es muy dulce. Si vos cuando alguien primero habría que ver si quien está percibiendo tiene los canales perceptivos equilibrados, porque cuando yo no estoy equilibrado, lo que yo percibo tiene que ver con un desequilibrio mío respecto de la lectura del campo, ¿sí? Si yo creo que alguien, por ejemplo, es malvado, pero mi campo energético está desequilibrado, yo voy a estar haciendo una lectura respecto de cómo percibe mi campo energético. Cuanto más equilibrado el campo, más acertada es la visión que vos vas a tener, ¿sí? ¿Qué pasa? Pueden acá suceder dos cosas, que la persona realmente sea una persona bondadosa y sea mal interpretada. Bueno, bienvenida desde California. Me encanta llegar así a todos los lugares del mundo, me encanta, gracias. Puede ser que esa persona sea mal interpretada, ¿sí? Y en ese caso hay una percepción errónea de la persona que está mirando. O también puede ser que muchas veces las personas como falsean esa imagen de dulzura, ¿sí? Y, digamos, una persona que, digamos, también tiene la visión desequilibrada va a creer que, ay, qué dulce que es esta persona. En realidad te muestra eso a vos y cuando se da vuelta, la persona es desagradable, ¿sí? Desde México, bienvenidos también México. Entonces, esto es importante empezar a observarlo y empezar a trabajarlo en uno. Es decir, bueno, digamos, qué visiones son las que yo estoy teniendo habitualmente y realmente cómo se comporta esta persona cuando yo no estoy, cómo habla de otras personas, porque por ahí si está con vos no va a hablar mal de vos, pero va a hablar mal de otros. Entonces, cuando vos empezás a observar realmente, vas a darte cuenta si es que tu percepción es la que está errada, que muchas veces nos sucede, o si, digamos, realmente estás desconfiando porque, digamos, hay una realidad detrás. Entonces, siempre el trabajo es con nosotros, porque más allá de lo que hagan los demás, el tema es de qué manera yo me manejo con todo tipo de personas, porque me voy a encontrar personas buenas, personas no tan buenas, personas digamos que tienen malas intenciones, personas que digamos necesitan tu energía y van a presionarte para tomar parte de tu campo de energía. Te vas a encontrar con todo tipo de realidades, ¿no? Porque el campo es enorme, tiene todo tipo de personas y el tema es cómo estamos nosotros en nuestro eje como para identificar
cómo está llegando un ser a nuestra vida, a nuestra energía, y de qué manera nosotros vamos a gestionar ese vínculo con ese ser. Eso no tiene que hacerme perder a mí mi dulzura, ¿sí? ¿Qué es la dulzura a nivel conceptual? Dice, bueno, es una sensación, una persona que te da sensaciones agradables, que es suave, que es sutil, pero ojo, en el campo energético, te diría yo, ¿sí? Porque por lo menos a mí me pasa que a veces hay personas que tienen como mucho carácter, y a mí me gusta ver personas que tienen carácter para moverse en la vida. No tiene que ser la persona siempre suave y bondadosa, pero la energía sí tiene que venir con ese movimiento donde no va con la intención de dañar al otro. Entonces, distinto es, digamos, cómo vos sos energéticamente de, digamos, cómo te mostrás en la materia muchas veces. Hay personas con mucho carácter que son muy dulces, ¿sí? Entonces, esto es importante entender, ¿sí? Las personas dulces realmente tienen carácter firme. Y de ahí esta idea de soltar, que son fáciles de manipular. Una persona que está en el nivel de la dulzura del que vamos a trabajar hoy, no, es firme, sabe lo que quiere, sabe cómo se va a mover, sabe decir que sí y sabe decir que no, ¿sí? Entonces, importante este aspecto. Otro aspecto para leer a alguien como una persona dulce es cómo se maneja respecto de sus vínculos, ¿sí? Y específicamente es, ¿defiende a las personas que tiene a su alrededor o ignora que están dañando a alguien al lado suyo? Porque nadie puede decir que es dulce si, digamos, está dispuesto a dejar que a alguien que es parte de su entorno, de su vida, lo dañen terceros sin hacer nada. Eso no es dulzura, ¿sí? Eso es cobardía. La dulzura no es negociable. Exacto. No, para mí no es negociable, y además es un aspecto que la gran mayoría de los seres tenemos que trabajar, ¿sí? Porque esta cuestión de ignorar que nosotros podemos hacer el bien es uno de los grandes problemas por los cuales las personas se olvidan de la real función de lo que es la dulzura, ¿sí? Que nada tiene que ver con ser buenito y, digamos, quedarte así, hablar bajito. No tiene nada que ver con eso, ¿sí? Parece que vulnerable, sí, porque la asociamos a una imagen digamos, de tranquilidad, y no está mal, porque, digamos, una persona realmente dulce también está en paz, o sea, acciona cuando tiene que tomar una decisión y actuar y intervenir, ¿sí? De una forma determinada. Eso no quiere decir que vos dejes de ser dulce, ¿sí? Por otro lado, es una energía de personas que tienen desarrollado el campo del chakra corazón. Por eso nosotros vamos a trabajar con este chakra, ¿sí? Dice, y lo encontré y me parece interesante, sobre todo porque desde mi perspectiva, cuando empezamos a trabajar el campo de energía, algo que empieza a surgir también es el talento artístico, el talento en realidad podría decir. O sea, las personas todas vinimos con habilidades muy particulares, y bueno, hoy justo que hablábamos de... Sí, es libre, es verdad. Pero para eso, por eso digo que es un proceso. Y que hablamos de las profesiones son de alguna manera una parte del camino, pero cada persona, incluso aunque vos hagas la misma profesión que otro, en realidad, desde mi perspectiva, debiera tener su recorrido único. Y de hecho, si, digamos, nosotros desarrolláramos el talento interno de cada persona,
por ahí podría ser una carrera, 2 carreras, posgrado, todo lo que, digamos, te dé la vida y las ganas de hacer, de aprender, pero el talento personal es único. Entonces, para mí ese es un aspecto que energéticamente empieza como a ser y casi inevitable de sacar cuando tu campo de energía se empieza a limpiar. Porque a medida que vos vas haciendo esta limpieza energética, sale la esencia. Y eso es lo que realmente conecta con esta dulzura verdadera, si quieren. Si la vamos a llamar de alguna manera, decimos, bueno, dulce es un chocolate o un caramelo, pero en realidad esos objetos que nosotros consumimos a veces hasta nos hacen mal. La dulzura es vitamina, sí. Pues sí, porque es un tipo de energía, digamos, muy amorosa. En realidad, yo la asocio a la energía del desarrollo y la apertura del corazón. Y, digamos, para la mayoría de nosotros, ser dulce tiene que ver con reconocer esas heridas que nosotros tuvimos en el corazón, esas decepciones. Escribí un post sobre esto que no lo pude publicar, que el otro día estuve bromeado un poquito con Instagram porque quise publicar un carrete con un post que seguramente lo publicaré después y no pude, que publiqué otra cosa, pero justamente hablaba de esta energía de las decepciones y de las tristezas del corazón que muchas veces hacen que, digamos, nosotros nos desconectemos, ¿no? Digamos, cuando en la vida te pasa algo que es muy decepcionante, lo que dice el post más o menos era algo así. Hay una especie de, hay 2 energías en la decepción. Una es la tristeza. Vos tenías una expectativa, generalmente cuando nosotros construimos relaciones con otros, inevitablemente hay una expectativa. ¿No? Lo pasé, sí, todos, yo creo que de alguna manera todos, algunos como tenemos decepciones muy fuertes, otros tenemos decepciones menos fuertes, ¿no? O sea, yo hasta que viví una gran decepción, la verdad que hoy me doy cuenta que lo que había vivido antes era bastante más liviano. Pero cuando uno vive una situación muy compleja en la vida y de repente las personas que debieron estar ahí no estuvieron, que es una gran decepción. Y a esas personas, sobre todo a las que uno acompañó, estuvo, digamos, les dio, y esas personas no te devolvieron, no porque te tengan que devolver, sino porque inconscientemente hay una expectativa de que haya un equilibrio en el vínculo. Entonces, cuando eso no se da y vos estás en un momento que realmente lo estás necesitando, es una herida en el corazón que es como, hay que sanar la traición, hay que sanar varias energías ahí de mucho dolor. Y lo decía, por un lado la energía es la tristeza digamos, de vivir esa decepción que no te la esperaste nunca, ¿sí? Y por otro lado la sorpresa, energéticamente hay como una cosa de, nunca me esperé esto, y es como, quedás como medio en shock. Carlos dice, fueron aprendizajes de mi ser, y por eso soy ahora yo. Sí, es así, o sea, coincido con esta comprensión. En lo personal para mí ha sido como un proceso de ir liberando estos especies como de shocks uno atrás del otro, que muchas veces uno no estaba preparado. Así es como puede ser esto. Y tiene obviamente que ver con un aprendizaje personal de cada persona que le toca vivir una decepción, pero todos vivimos alguna, ¿sí? Y desde ese lugar es que muchas veces empieza a generarse como una especie de abertura en el chakra corazón, ¿sí?
y, digamos, hay que trabajarla. Hola, Neri. Exacto. Conocí mi dulzura. Bueno, hoy la vamos a expandir todavía más, la vamos a activar porque y vamos a liberar esa energía de tristeza que queda guardada de las decepciones que vamos viviendo en la vida, ¿sí? Sobre todo quería mencionar este aspecto porque, digamos, como es un proceso energético, la liberación y la apertura del corazón, justamente la energía que trabajamos hoy nos invita a esa como ese abrirnos a la vida, ¿no? Decir, bueno, está bien, hay personas que me decepcionaron, está bien, porque si esas personas no me hubieran decepcionado, yo no hubiera elegido este camino. Entonces, es parte. Entonces, aceptar que tal vez uno tiene una expectativa, ¿no? Y no porque, ojo, porque hay muchos que hablan de la expectativa como algo que está mal tener expectativas. Y la verdad, es mejor soltar las expectativas, sin lugar a dudas, pero construimos, cuando vamos construyendo vínculos con otros, ¿no? Construimos lo que, digamos, mientras que nosotros vamos dando, eso mismo que damos en algún momento va a volver. Y en realidad, ¿qué sucede? Si alguien te decepciona, y esto quiero explicarlo energéticamente, no va a volver de esa persona la energía. Vos, por ejemplo, digamos, ayudaste a alguien, lo acompañaste en sus dificultades, estuviste ahí, y cuando vos tuviste una dificultad, esa persona se fue, ¿no? Y no se hizo cargo. En ese caso, no va a volver de esa persona, pero de alguna forma va a volver esa energía. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, muchas veces nosotros que nos quedamos pensando en las personas, no, digamos, es la energía la que va a volver. Ponele, sí, era lo que necesitábamos en ese momento, sí, probablemente para hacer un aprendizaje. También no todos los aprendizajes tienen que ser desde esos lugares, desde mi perspectiva. No todos los aprendizajes tienen que ser tan dolorosos necesariamente. Y digamos, obviamente que lo necesitamos para identificar la herida, pero y para hacer un cambio de camino probablemente. Pero más allá de eso, no necesariamente debieran las personas tener que estar viviendo ciertos niveles de decepción, ¿no? Creo yo, porque si no, ¿para qué? Si nosotros todos estuviéramos conectando con nuestra esencia, ¿quién querría venir a tener una actitud tan de baja vibración? ¿No? ¿Por qué tendrías una actitud así? En lugar de entrar en un espacio de colaboración, de actividades conjuntas en las que todos crecemos, ¿no? Que la gente anda por ahí compitiendo con otros, en lugar de ser. No, la verdad es como una forma de aceptación, y está perfecto y es parte del proceso, pero realmente podemos mejorar. Eso pienso yo, ¿no? Por eso, digo, cuando uno empieza en un punto a hacer este trabajo energético, empieza a sacar todas esas capas de energía tóxica, básicamente. Entonces, nada, uno empieza a entender por qué de repente llegan ciertas energías y demás, pero no es necesario vivir tantas heridas, ¿no? Si estuviéramos más trabajados en un punto. Si le diéramos un poquito más de lugar al espíritu, digo. Sí, se necesitaba ese aprendizaje para darme cuenta quién soy y lo que merezco, que merezco lo mejor. Sí. Lo que pasa es que si hubieras recibido lo mejor, también, bueno, hay quienes dicen que energéticamente por ahí uno no está listo y lo rechazaría, ¿no? O tal vez no.
Hay carencia de compasión, sí. Para mí sí. Yo creo que digamos que sí, nos toca mirarlos de ese lugar y trabajar la compasión es algo que solo podemos trabajarlo en nosotros, no en los otros. ¿Sí? Eso es importante. Nosotros ser compasivos con uno hace que también cuando viene algo de afuera que digamos que es desequilibrado, uno lo puede identificar como un desequilibrio, decir, no, acá esto no viene con la energía adecuada. Viene una energía que, digamos, que no está, que está en miedo, básicamente. Recuerden que las energías primordiales es miedo o amor siempre. Entonces, si viene alguien con una energía de ese miedo, desconfianza, cinismo, demás, todo es miedo, ¿sí? Nosotros podemos identificarlo. Y si lo puedo identificar, entonces ya me puedo manejar desde otro lugar. ¿Sí? Entonces, sí, es real que nosotros todo lo que vivimos es para hacer aprendizajes, pero, y digamos, si por algo a algunos nos tocan aprendizajes de ciertos niveles y a otros de poner entre comillas, lo voy a decir, niveles menos dolorosos, pero igualmente todos venimos elegimos una experiencia para algo, eso es real. Pero bueno, para algo estamos enseñando a entrar en esta esencia, porque eso quiere decir que podríamos apoyarnos más, ¿sí? Tocaba mucho esta semana también el tema de las almas, que son familias de almas, ¿no? Porque en un punto esta energía de dulzura nos lleva a buscar esos seres que vibran en una energía similar, que entienden cuando están obrando desde un lugar de amor o cuando están obrando desde un lugar de miedo. Entonces una persona que de repente, digamos, se siente que alguien la decepcionó, si el otro está en una buena vibración, va a accionar para compensar energéticamente eso, ese desequilibrio que se creó. ¿Se entiende lo que digo? Entonces es muy importante que nosotros también entendamos que digamos, somos parte de una comunidad y, digamos, si bien hay cosas que nos enseñan, también podemos todos mejorar y ser más colaborativos energéticamente unos con otros. Y no estar haciéndole padecer a la gente cosas que la verdad, nada, son gente que termina tomando decisiones muy drásticas, ¿se entiende? Y hay gente que, digamos, que está en tal desequilibrio que ni siquiera se da cuenta de soltar ese dolor. En algún momento hay que soltarlo. Y hay que ir hacia una energía de fuerza, en vez de estar todo el tiempo como dándose con el dolor, ¿no? Porque si no uno una vez, 2 veces, 3 veces, te vas haciendo como la herida cada vez más fuerte. Si vos siempre te estás dando en el mismo lugar, eso se hace más profundo, ¿sí? De ahí que quienes están a nuestro alrededor, la forma en la que se mueven, nos ayuda o no nos ayuda a ver nuestra esencia. Tendríamos que hablar del velo de Maya un poquito para digamos, entender que todos tenemos como, digamos, una serie, igual algo hablamos cuando hablamos de la Matrix, ¿no? Pero esta falta de claridad nos hace a veces no ver. Bueno, ¿qué más puedo decir? A ver, que me interesara decir. Creo que la gran mayoría de lo que quería decir lo dije. Por ahí otra cuestión importante de las personas que están como despierta la esencia de la energía de dulzura, tiene que ver con la represión de los demonios,
personales, todos tenemos, porque vamos viviendo cosas, demonios entre comillas, energías que nos activan nuestra parte más negativa, ¿sí? A ver, tu pareja te dejó por otra, ¿no? Ponele, te dejó por otra persona. Y entonces vos empezás como a carcomerte, empezás a mirar las redes sociales y a ver qué están haciendo. Y digamos, estás proyectando esa energía y en realidad la estás creando en tu campo. Eso es, digamos, descontrol de los propios demonios, ¿no? Pues decís, era mío, era mío. Ahora, esto, obviamente, que es algo que te hace daño a vos, y digamos, uno está proyectando una energía negativa y que puede elegir no hacerlo. O sea, desbloqueas todas las redes sociales y no miras más. Eso es controlar tus demonios en la materia. Es, no sé, comida que estoy comiendo que me hace mal. O estoy tomando alcohol todos los días y me hace mal. O, bueno, ¿cómo controlo mis demonios? Dejo de consumir eso. Y, digamos, por ahí no lo puedo dejar de un día para el otro, pero dejo de consumir eso que me hace mal. Sí, yo creo que en un momento decía, en mi casa no hay chocolates, no hay nada dulce en este momento, que otros momentos sí hay, pero, digamos, dejo de consumir, dejo de comprar y se acabó. Y entonces limito. Yo no negocio ya mi estado energético, vendo y compro dulzura. Muy bueno. Sí, así tiene que ser, o sea, es parte como, digamos, cuando uno empieza a estar en paz, decís, bueno, no me saques la paz con cualquier cosa también, ¿no? Pero es nosotros mismos nos alimentamos esos demonios y por ahí, no sé, a cada uno le pasará con cosas diferentes, pero el demonio es como la mente, el programa de tu mente que te dice esto así. Entonces hay que romper con el programa de la mente para poder entrar en que nada, que vos te crees que, no sé, ponele que si no comes esa comida no hay otra cosa para comer, que si no está esa persona no hay otra persona, entonces, y así, con lo que sea. Existen otras alternativas y cuando uno empieza a cortar con esa energía que te está como chupando, empezás a desarrollar tu capacidad de ir soltando cositas que te hacen mal o que no te, digamos, no te aportan, ¿no? Y ahí es cuando empezás a sentir paz, ¿sí? Entonces quería, sobre todo, también dejar esa idea que para mí la esencia o la dulzura tiene que ver con saber controlar ese aspecto interno que muchas veces nos pierde en ciertas acciones que son muy negativas para nosotros primero y para con los otros también, ¿no? Pues la gente va a hacer locuras por ahí, como, no sé, querer adelgazar una cantidad de kilos en 3 minutos, en 3 días o cosas así, que no, digamos, que no son realistas y que además te estás haciendo daño si no lo haces de una forma adecuada, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es importante ir conectando con la dulzura de cómo nos tratamos. Sí, es sinónimo de paz y de libertad, tal cual. Porque, digamos, para uno estar y activar esta energía tiene que estar en equilibrio o trabajar el equilibrio. Y también esta capacidad de ir liberándose de todo lo que te va atrapando en tu día a día, que cada uno tiene sus propios programas de lo que cree. Entonces, cuando vos lo vas descubriendo, lo vas desarticulando. Energéticamente nosotros trabajamos y vamos desarticulando. Hoy vamos a ir a una herida muy, muy profunda, ¿sí?
¿Qué sucede cuando yo estoy permitiendo que esos demonios me dominen? Porque eso está bueno entender. Entro en una energía de permitirle a mis chakras inferiores, de ahí las bajas pasiones, manejar mi vida. ¿Sí? En vez de que mi vida esté guiada por la energía del corazón, la energía va a estar guiada por mis chakras bajos. ¿Sí? Y es un problema esto porque, digamos, de ahí que vienen las energías de inestabilidad, de inconsistencia de las personas. Entonces, de todo esto que hace es incoherente, no tiene ningún sentido. Bueno, se da porque, digamos, están funcionando solo los chakras más bajos y no hay una activación del corazón. Todo fuera de la Matrix se vive en dulzura. Y cuando vos, a ver, no sé si diría tanto, a ver, lo voy a explorar, Carlos, porque me da que no. Por alguna razón, porque lo siento como, bueno, fuera de la Matrix es como salir del campo energético en el que estamos en un punto, depende. Es conectar con la matriz divina, pero aún conectados con la matriz divina, digamos, nosotros tenemos un proceso donde vamos descubriendo esta esencia, a eso me refiero. Entonces, es como por ahí complejo, pero es real que a medida que nosotros nos vamos liberando energéticamente, nuestra energía se hace más dulce porque empieza a moverse de una forma circular. ¿Sí? O sea, no va al otro así tipo, wow, ¿sí? Que muchas veces, viste que por ahí alguien te ataca y vos sentís como la energía te partió al medio y energéticamente te sucede y lo podés sentir. Bueno, la energía de dulzura va moviéndose de esta manera. Entonces no hace daño al otro. Incluso aunque vos tengas una reacción, entre comillas, no estás dañando al otro realmente, ¿sí? Sino que estás tomando tu poder, poniendo límites, pero no estás dañando. El tema es cuál es la intención. Por eso la dulzura está conectada con, como todas las energías, con lo que hay atrás, que es la intención. Y eso uno lo siente, ¿viste? De ahí aparecen algunas energías que a veces confundimos con dulzura, que por ejemplo son seres que están en narcisismo y desde su mente, por ejemplo, se victimizan, ¿no? Entonces se ponen en un lugar de víctima cuando hacen que el otro lo reaccione, ¿sí? Y después se ponen en un lugar de víctima. Y los demás que ven la escena, lo que están viendo es a la persona que reaccionó como el factor de ataque. Entonces, ojo, cuando ustedes si investigan un poco sobre estas energías, cómo se montan escenas algunas personas, ¿sí? Para dar una sensación. Pero si vos sentís la energía, exacto, teatro moderno, dice. Teatro tóxico moderno, podríamos decirle, porque en realidad es como, es muy llamativo cuando las personas no se dan cuenta de esto, ¿no? Que digamos que cómo alguien está manipulando los hilos de la situación, es fuerte. Y es muy probable que una persona con carácter reaccione. Y sin embargo, los que están mirando ven lo opuesto, ven la escena como de la forma opuesta de lo que es energéticamente. Y es muy interesante eso, porque lo he experimentado y digo, qué loco, porque la gente no se da cuenta de que es una escena que montan, ¿sí? Entonces, si vos exploras la energía, te das cuenta cuál es mi intención, porque la persona que está reaccionando tiene abierto el corazón en ese caso, y digamos la otra persona lo tiene cerrado y tiene activo el plexo, por ejemplo.
¿Mm? Son centros diferentes. No seremos títeres de la Matrix. No, trataremos de no. Digamos, de visionar qué está pasando realmente, de sentir con el corazón. Porque cuando sentís con el corazón, esta energía está súper activa y entonces te das cuenta. Además porque, digamos, ponele que no reaccionaste en la situación, tenés que sentirte mal después. Lo que pasa es que una energía tóxica nunca se va a sentir mal. Si te quiso hacer daño, esa persona se va a sentir mal. Se va a estar victimizando. Lo sé, me dice, bueno. Vamos a meditar. Así no se hace tan largo. Estuve subiendo un montón de meditaciones, aprovecho para contarles, a YouTube. Creo que mañana se estrena otra, hoy se estrenó una y creo que el domingo se estrena otra. Estuve subiendo así, que son las que están acá, por supuesto, pero no pude todavía hacer autosanaciones nuevas, ya voy a hacer y les voy a compartir, siempre en historias comparto, pero nada, bueno, las tienen en YouTube, está bueno también porque podés buscar el tiempo de la sanación, si es que la charla, no, digamos, ya la escuchaste, y hacer la meditación, la sanación, la meditación. Entonces por eso se las comparto, porque por ahí se las querés compartir a alguien. Vi una, buenísimo, que es decir que el que reaccionó mal es porque ha sido herido anteriormente. No, a ver, sí, pero lo que estoy diciendo es que, digamos, muchas veces una energía narcisista lo que hace es crear el contexto para que reaccione una persona que digamos que va de buen corazón, ¿sí? Para dejar mal parado a alguien, ¿sí? Entonces, como están y además se victimizan. Entonces, hay que ver cuando hay realmente una persona que fue atacada o cuando se creó una escena para generar, por ejemplo, yo te empiezo a instigar a vos o te empiezo a hacer quedar como que vos estás actuando de una forma incorrecta. Suponte que estamos hablando en un tono normal y vos subís un poquito tu voz y yo te digo, María Elena, baja la voz porque estás hablando muy fuerte, ¿no? Y entonces lo que estoy haciendo es poniéndote por debajo como que vos estás cometiendo un error, ¿sí? Y empiezo a generar una escena que es fantasiosa porque estábamos las dos personas intercambiando en un tono similar. Pero empiezo a generar eso. Si además hay más gente, empiezan a creer que una de las dos personas estaba gritando y la otra no. ¿Sí? Y entonces se quedan ahí culpando a la persona que en realidad energéticamente estaba, digamos, abriendo el corazón, ¿sí? Mientras que la otra persona lo que estaba haciendo era tratar de buscar el defecto para hacerla quedar mal a la persona que estaba reclamando de buen grado y con derecho. ¿Sí? Por ejemplo, te puede pasar que vos vas a una empresa a reclamar y decís, y vas molesto porque, por ejemplo, te sacaron dinero y la persona que te atiende empieza a decir que no grites, que no grites, que no grites, como si vos fueras un desubicado y resulta que ellos te robaron. ¿Se entiende? Entonces, esa es como entender cuál es la energía digamos, que maneja una energía manipuladora. Te va a poner en un lugar del error para hacerte quedar en ridículo.
No, lo que, digamos, no nos contaminamos. Lo que quiero decir es que se entienda un poco que, digamos, cómo se montan estas escenas. Por la chica, lo que, no, porque, bueno, no sé. Las palabras que usamos es importante que sean siempre amorosas. Pero cuando nosotros estamos viendo la escena, ¿qué es lo que estamos mirando? Es importante entender qué es lo que estamos mirando. Si una persona viene a reclamar, yo no sé primero por qué está reclamando y si tiene derecho o no, y por qué está tan enojada. ¿Sí? Entonces, no sé. Entonces, no dejo que otro monte una escena para no hacerse cargo de su responsabilidad. De ahí es cuando nosotros trabajamos en comunidades donde podemos entender cómo estamos relacionándonos con los demás y desde qué lugares, y más si no sé. No sé, se entendió, pero un poquito para que tengan como un ejemplo de cómo se pueden presentar estas energías, porque son energías complejas y, digamos, suelen armar estos montajes de muchas formas para hacer que alguien quede mal. ¿Sí? Lo hacen con los trabajos, lo hacen, digamos, a nivel de las relaciones. Entonces, digamos, hay que poder ver cómo se mueven estas energías. A muchos nunca nos hablaron de personas que, digamos, que se mueven solo desde el campo mental. Entonces no creen que el amor es importante. Alguien que se mueve solo desde su campo mental no cree en el amor. Entonces no le importa el daño que pueda estar causando. ¿Sí? Y Carlos me dirá, es su karma, pero bueno, nosotros tenemos que, digamos, tolerar el karma, que, digamos, ojo, porque las energías kármicas, ¿sí? Digamos, se pueden, se absorben, ¿sí? Entonces tampoco hay que permitirle a alguien que te meta una energía que es de ellos, que se la trabajen. Estar atentos a las situaciones, sí. Sí. Por eso, digamos, cuanto más conocimiento y más limpio tenemos el campo, mejor es nuestra visión energética. Bueno, vamos a meditar de la dulzura al narcisismo. Pero bueno, muchas veces las personas digamos, que entran en esta energía, lo que perdieron es la dulzura. La perdieron, la soltaron. No hay que soltarla, esa energía. Voy a ir un poquito a la mesa energética, a ver qué teníamos por aquí. Teníamos, lo vamos a invocar al arcángel Uriel, y locamente o no tanto nos salió el ángel de la guarda, sí, los dos polos. Sí. De energía mental, energía, digamos, demasiado emocional. También es el otro polo de desequilibrio. Nos salió, bueno, el arcángel Uriel, como les decía, el ángel de la guarda, y el mensaje es: escribe una carta a tu ángel. Es muy loco porque primero salió, escribe una carta a tu ángel, y después salió el ángel guardián. Todos tenemos un ángel guardián. Escribanle una carta, hablen con su ángel, pídanle que los acompañe, pídanle ayuda. Es el mío, ¿sí? Uriel. Después salió y me encantó esta carta, esta ave que es el jote, Uriel, que dice elevación de la energía, y me llegó bastante profunda la lectura, porque es una energía que nos invita digamos, a compartir y a abrirnos más allá del beneficio personal, sino, digamos, conectándonos con otros y con esta intención de ayudar, digamos, de expandirnos. Entonces me resultó muy característico con lo que es la energía de la dulzura, que justamente habla de
de esta capacidad, ¿no? De ir más allá de uno mismo. Después, a ver, por acá tengo las diosas, salieron 3. La diosa de la sabiduría interior salió Atenea, ¿sí? Que nos dice, sabes qué hacer, confía en tu sabiduría interior y da los pasos apropiados sin demora, ¿sí? Hay que ir a la dulzura. No me extraña que haya salido esta diosa que es, ¿cómo es que se llama? Aerakura, que es del florecimiento, ¿sí? Y nos pide paciencia dentro de lo que es el proceso interior. Y me encantó, nunca había salido Magu, ¿sí? Madre Tierra. Dice, se requiere tu ayuda con el medio ambiente. En realidad, fíjense que en un punto, y aunque no estoy hablando del cuidado del medio ambiente, estoy hablando del cuidado de las personas que tenemos a nuestro alrededor, que también es nuestro medio ambiente, ¿sí? No solo es cuidar la naturaleza, sino también tener acciones que realmente sean benéficas para las personas que tenemos alrededor, no ser dañinos, no permitir que le hagan daño a alguien para mantener tus beneficios. Eso, digamos, es algo que la raza humana tiene que aprender. Después, las cartitas de las semillas estelares, nos sale esta que dice, tienes amor, ¿sí? Y dice, la energía de los adarianos, codependencia y límites. Esta carta nos habla de saber a quién hay que ponerle los límites y, digamos, dejar de... y soltar las dependencias, ¿no? Que muchas veces cuando nos encontramos ante la decepción, el gran desafío es soltar, perdonar esa energía que nos decepcionó y saber que tenemos la fuerza como para atravesar la experiencia. Para mí, digamos, me conectó mucho con ese poder. Creo que también habla en esta carta de esas energías justamente de demasiada bondad, ¿no? De cuando la dulzura a veces es como más y entonces uno siente que no recibe. O solo ver el lado bueno de las personas, también hablaba de eso, solo ver el lado bueno de las personas y generalmente hay ciertas energías que tienen esta capacidad y a veces nos cuesta mucho ver que, bueno, que no todas las personas solo tienen bondad y luz, sino que también están las sombras. Y después apareció nostalgia, ¿sí? Anhelo del hogar, añoranza de las estrellas, ¿sí? Bueno, la dulzura yo creo que nos conecta un poco con ese ideal de que acá es difícil de conseguir en la tierra, ¿no? Ese nivel de dulzura. En algún punto creo que cualquier persona que ha trascendido ciertas decepciones se encuentra con que existe o aparece esta pregunta, ¿existe este nivel de dulzura? ¿No? Y entonces nosotros tenemos a veces ese ideal que en la tierra tenemos como que acomodarlo para que realmente la dulzura se despierte en nosotros y la podamos desarrollar hacia afuera, hacia otros. Las cartitas de Hoyo me encantaron. Hoyo, bueno, salió el 3 de copas, que es la celebración, ¿sí? Así que después de esta meditación, a celebrar el sol, o sea, ¿qué decirles? La inocencia. No hay nada que represente para mí más la energía de la dulzura que el sol, porque en la imagen del tarot son 2 niños jugando al sol, ¿no? Entonces, es esta inocencia, dice Hoyo, que es la de una persona grande que ya trascendió, entonces recupera esa inocencia que tuvo de niño. Y después salió la abundancia, o sea, no.
el Caballero de Oros, y me encantó porque esta carta en realidad nos habla de que todos los elementos están en orden. Entonces cuando nosotros conectamos con el corazón y abrimos la dulzura, se desarrolla abundancia porque los elementos del campo se empiezan a ordenar, ¿sí? Temas de mi segundo curso de equilibrio. Digamos, el tema de trabajar elementales, bueno, y otras energías que está bueno trabajar. Para trabajar el equilibrio hay varias cuestiones que tenemos que trabajar. Bueno, vamos a meditar. Gracias por la compañía y por los comentarios. Se valoran. Bueno, vamos a conectar con este momento, este aquí y ahora. Y vamos a despertar la dulzura. Vamos a invocar, primero que nada, al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan, a nuestros maestros y guías, a nuestras almas. Vamos a invocar especialmente al arcángel Uriel, a la diosa Venus, ¿sí? Y también vamos a invocar a alguien más y ahora se me fue. Vamos a invocar al ángel de la guarda y a la tierra. Porque además salió la energía de la tierra y obviamente que todas las diosas que salieron en la mesa. Bueno, hoy nos toca ir primero para la fuente, así que vamos a poner las manos en nuestro corazón y vamos a sentir cómo desde nuestro corazón la energía se activa. Respirá y empieza a subir. Yo siento atrás de mi corazón cómo se empezó a activar la energía. Y por el canal central va a ir subiendo. Va a pasar por nuestra garganta. Respirá. Va a subir al centro del cerebro y va a pasar por tu chakra Ajna, que es este centro. Y va a seguir subiendo y va a nuestra corona. Bueno, bienvenidos a todos los que van pasando, que son un montón, que no sé si entran y salen o qué, pero bienvenidos. Y vamos a dejar que la energía vaya subiendo hacia la fuente. Deja que suba, suba, suba. Va a conectar con el centro del corazón de la fuente divina. Es como un diamante. Y le vamos a pedir a la fuente que nos entregue esta energía de dulzura. Queremos que la vida sea dulce, estar alegres, en paz. Así que vamos a pedir esta energía. Y la vamos a traer a la tierra. ¿Sí? Vas a sentir cómo tu energía va volviendo. Ya te tenés que estar sintiendo mejor, mira. Y va a llegar a tu corona. Y ahí en la corona va a liberar todas las energías de amargura. Y vamos a expandir nuestro chakra corona.
Y vamos a nuestro ajna, y aquí también va a liberar todos los pensamientos amargos, ácidos, cínicos. Y vamos a expandir nuestro chakra ajna. Y vamos a nuestra garganta. Y en nuestro chakra garganta vamos a liberar todas las palabras amargas que quedaron grabadas, las malas palabras, ya que ahí hubo hoy una expresión así. Vamos a liberar. Vamos a liberar también la energía de acidez y las palabras dañinas. Que escuchamos, que dijimos, ¿sí? Es igual. Y vamos a expandir nuestra garganta para que pueda gritar lindas palabras por ahí. Y vamos a nuestro corazón, y en nuestro corazón vamos a liberar todas las energías de amargura, tristeza, decepción, que ya están listas para ser liberadas. Ahora nosotros vamos a trabajar más profundo, pero ya empezamos a liberar y expandimos nuestro corazón. Y vamos a nuestro plexo solar, y aquí en nuestro plexo también vamos a liberar emociones de amargura, decepción con otros, con nosotros mismos, tristezas, competencia. Respirá y vamos a nuestro chakra sexual o sacro, y vamos a liberar todas las energías con conexiones energéticas negativas, desequilibradas, dañinas. No siento que haya conexiones que sacar, pero vamos a liberar todo lo que necesite ser liberado. Y vamos a expandir también nuestro chakra sexual. Y vamos a nuestras raíces. Y ahí en nuestras raíces también vamos a liberar toda la amargura, las energías de decepción, sobre todo energías familiares, ancestrales, las tristezas que vivieron desde nuestros padres, ancestros, hermanos, todo lo que ya esté listo para ser liberado, que sea liberado. Y vamos a ir por las raíces que vamos iluminando acá. Es una energía la que está bajando, que es muy, muy luminosa, es muy rosada también. Vamos a entrar en la profundidad de nuestras raíces, y ahí vamos a conectar con el centro del corazón de la tierra. Vamos a permitir que también la dulzura entre en la madre naturaleza, en nuestra tierra, en todas las personas que viven en la tierra. Sí, estamos siendo canales para que la tierra se llene de dulzura verdadera, vamos a decirle. Puedes sentir cómo proyectás esa energía de dulzura en el corazón de la tierra. Ella sabe a quién, cómo la va a expandir. Puedes imaginarte toda la tierra llena de una energía rosa, luminosa, muy amorosa.
Y respira. O sea, la tierra nos devuelve toda la dulzura que le damos y más. ¿Sí? Vamos a volver a nuestro corazón y acá vamos a trabajar. ¿Cómo sentís tu corazón? Yo voy a ir haciendo preguntas y tu ser interior te va a ir respondiendo. Vos no pienses con la cabeza. Deja que las sensaciones sean las de tu corazón. Duele el corazón, molesta, está tranquilo, gracias, o nervioso, está cerrado o abierto. Sentí cómo va cambiando, a medida que nosotros hacemos preguntas, también nuestra energía del corazón va moviéndose. Si exploramos la dulzura, ¿cuál es el nivel de dulzura que está activo en tu corazón en este momento? ¿Quieren que lo explore? A ver, vamos a ver, grupo general, ¿sí? De 0 a 100, ¿cuánto está activo? 20%. ¿Ven toda la dulzura que podemos activar todavía? Vamos a trabajar para activar esta dulzura porque la necesitamos en todas las personas de la Tierra. ¿Cuáles son las expectativas que tuviste y que aún no fueron satisfechas? Que la dulzura a veces se pierde porque creemos que esa energía no va a volver, ¿sí? Y nos quedamos con esa tristeza, esa decepción, queda el dolor en el corazón. Y esa tristeza después se transforma en decepción y luego en amargura. Y eso incluso pone en acidez tu cuerpo, tus células, ¿sí? De ahí que el cuerpo después responde también. Entonces queremos liberar esta energía. Vamos a liberar, y la puedes tomar con tus manos y sentir toda la energía de amargura, de decepción, que aún está guardada en tu corazón por expectativas que tenías que eran totalmente válidas y que hasta ahora no se cumplieron, pero que se van a cumplir. Esa energía va a volver, tal vez en otra forma, pero va a volver a vos. Nada de lo que da se pierde. Liberada. Vos podés acompañar con las manos, aunque no sientas nada, y sacar esa energía que ya no queremos en nuestro corazón. Queremos que nuestro corazón tenga brillo, sentirnos bien, en paz, en alegría. Vamos a cortar cordones con las personas con las que
mantenemos de alguna manera como dinámica energética de reclamo, ¿sí? Y sale más energía claramente. Esto pasa cuando estamos liberando energías que por ahí están hace mucho tiempo. Sentí como se ablanda tu corazón, ¿no? Se pone fuerte, no es una ablandadura que lo daña, sino que lo deja fuerte, poderoso, luminoso, amoroso. Ahí estamos. Ahí liberamos. Respirá, porque ahora vamos a recibir y vamos a permitir que nos entreguen energía de dulzura en nuestro corazón, para que nuestro corazón se llene de esta energía poderosa de luz. ¿Sí? Estamos activando la dulzura, el perfume de nuestra esencia en nosotros, como si fuéramos una flor que está abriéndose, así, para que podamos vivir no en los niveles mínimos de amor, sino en los niveles máximos de amor, en nosotros, con nuestro entorno. Respirá. Y repetí conmigo. Despierto la dulzura en mi corazón. Me abro como una flor a las posibilidades de la vida y expreso mi esencia de amor auténtico con todos los seres de este mundo. Es larga esta, ¿eh? Vamos de nuevo. Despierto la dulzura en mi corazón. Me abro como una flor a las posibilidades de la vida y expreso mi esencia de amor auténtico con todos los seres de este mundo. Y por última vez, despierto la dulzura en mi corazón, me abro como una flor a las posibilidades de la vida y expreso mi esencia de amor auténtico con todos los seres de este mundo. Respira. Y sintiendo cómo va haciendo como movimientos en el chakra corazón. Y bueno, podés ir despertando, abriendo los ojos. Y vamos a agradecer
al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañaron, a nuestros maestros y guías, a nuestras almas, a la energía de Uriel que estuvo aquí muy fuerte, a la energía de Venus, la diosa Venus, a la energía de la diosa de la tierra, a todas las diosas que nos acompañaron. Gracias. Bueno, si alguno me quiere compartir cómo la sintió, yo la sentí como muy pacífica, incluso la liberación energética, que fue fuerte y potente, fue, sí, ¿no? Gracias, hermosa, me dice, sí, yo sentí como una energía todo el tiempo como muy amorosa, o sea, no dolía la energía, se ve que bajar esta energía suaviza mucho el campo, porque liberamos decepción, dolor y demás, y sin embargo me hace reír. Ahora te leo. Sí, la voy a subir, va a quedar guardada para que la puedan hacer todas las veces que quieran. Y sí, la verdad que bajó una energía tan hermosa. La verdad que yo nunca sé, porque yo las hago todo, pero o sea, no las hice antes, las estreno con ustedes, o sea, no sé si lo saben, pero las estreno con ustedes las meditaciones. Cada vez que hacemos una meditación es una meditación nueva que yo hice. Así que nada, no sé cómo se va a sentir, pero la verdad que fue hermosa. Acá lo quiero leer a Carlos, que puso: me siento como un chocolate Arcor. Que me pague Arcor ahora por la publicidad. Agradecido estoy. Gracias, María Elena, gracias. Bendiciones para todos ustedes y para todos los que pasaron, que fueron un montón de personas. Y bueno, nos vemos seguramente con alguna charlita. Si alguno quiere proponer algún tema, me escribe y proponga tema. Así hablamos de algo en particular. Bueno, y cuando surja la nueva energía, que me parece que ya medio que sé por dónde vamos, pero estoy ahí fluyendo, bueno, vamos a seguir meditando, por supuesto. Todas las semanas aparece, o una semana y media como mucho, volvemos a meditar. Pero si tienen ganas de hacer alguna charlita de algo, me dicen, ¿sí? Estoy por abrir, otra vez lo comento por si a alguno le interesa, estoy por abrir otro Somos Energía para junio, ¿sí? Así que si alguno está interesado, vamos a hacer otro Somos Energía. Compasión. Bueno, vamos a hablar de compasión. Bueno, vamos a hablar de compasión. También estoy procesando la apertura de la membresía, por eso preguntaba qué preguntas tenían, qué dudas había, si había interés o no hay interés de practicarla. La idea es continuamente hacer autosanación, o sea, que ustedes puedan trabajar en su sanación. Y digamos, lo estoy procesando para más la segunda parte del año, por eso estoy un poquito invitándolos, viendo quiénes están interesados en sumarse y a los cursos, porque de acuerdo a eso voy a ver cómo la armo. Ya tengo la idea casi cerrada, pero bueno, me interesaba un poco escuchar su feedback, así que por eso, si aparece preguntas y demás, más allá de que voy a hacer una apertura a preguntas personales que generalmente
no hago demasiado, pero hace un rato que no estoy haciendo, y me di cuenta que por ahí aparecieron algunas preguntas. Pero bueno, vamos a ver de qué manera lo manifestamos para la segunda parte del año. Tengo ganas de hacer estas dinámicas continuas donde todo el tiempo estamos sanando cosas nuevas, ¿sí? Y vamos profundizando, porque en realidad el proceso de sanación es ir capa a capa trabajando distintas cuestiones. Entonces me parece como más útil continuo que si yo te doy un curso y lo tenés que hacer solo, ¿sí? Como por ahí me pasó a mí, que yo hice mucho trabajo de autosanación sola y fui canalizando la información, pero por ahí no todos tenemos tiempo de hacer lo que yo hice. Entonces, de ahí que estoy invitando a esta propuesta. Bueno, gracias a todos los que van entrando, la pasé hermoso hoy. Fue un día largo, pero gratificante. Abrazos a ustedes que están por acá y nos vemos seguro en breve con charlita de compasión. Entonces vamos a hablar de la compasión. Que tengan un hermoso fin de semana.